Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. ¿Qué tal? Buenos días, El Salvador, ¿cómo están? Un placer saludarles como siempre, qué gusto estar con ustedes esta mañana. Cuídese muchísimo usted con estos cambios de clima que tenemos frecuentemente, ¿verdad? Estas temperaturas altas y de repente pues un poco de lluvia. Eso trae consigo desde luego malestares, así es que este servidor continúa en esa condición, pero como siempre, bajo la responsabilidad de llevarles a ustedes desde luego la continuidad del análisis de todos los aspectos que rodean el primer año de gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén. Esta mañana y precisamente este miércoles 3 de junio queremos agradecerles a ustedes ese voto de confianza, ese voto de preferencia hacia Cadena Megavisión, que enlaza sus 3 canales 15, 19 y 21, por supuesto para darle una buena programación. Para el presidente Salvador Sánchez Serén, la tarea de gobernar este primer año no ha sido fácil. Sin embargo, las cifras oficiales le dicen que se necesita obviamente del concierto de todos los sectores para lograr acuerdos que permitan solventar 2 de las preocupaciones más fuertes de los salvadoreños. Y nos referimos precisamente al tema de la inseguridad que se vive, así como también a la necesidad de tener una economía en despegue, es decir, una economía con motores productivos encendidos, como decimos a buen salvadoreño. Y es que, digamos, traducir los números económicos a un efecto real de vida de la población conlleva a entender y comprender mejor que en los próximos 4 años requerirán de un diálogo sincero entre el gobierno y las fuerzas y las diversas fuerzas importantes de nuestro país, entre ellos los partidos políticos. El país ya no puede seguir así. Tenemos altos índices de violencia, lento crecimiento económico y una clase política, digamos, que en algún momento ha jugado un papel, digamos, de oposición donde se muestran sentimientos airosos que el Ejecutivo, por cierto, considera poco constructivos. Este día vamos a hacer una valoración oficial sobre, digamos, lo que se ha hecho, ¿verdad? Y lo que viene por delante en los rubros más sensibles que preocupan a la población, es decir, el tema de la seguridad, así como también de la economía. Y como siempre, para abonar al análisis, nos enlazamos con nuestra compañera de labores, Lorena Melara, para que nos dé importantes insumos. Lorena, buenos días. Qué gusto, como siempre, contar contigo esta mañana y que podamos tener, digamos, un escenario descrito por tu persona. Adelante con tu informe. Gracias, Ernesto. Buenos días en el estudio. Para nuestros televidentes, como lo mencionas, distintos sectores políticos hicieron eco de los problemas de país para contradecir el discurso del presidente Sánchez Serén en su primer año de gestión. Críticas que no solo recaen sobre el mandatario, sino también sobre su gabinete de gobierno. Veamos. El diario Vivir lo dice todo, apuntalan los legisladores, y algunos van más allá en su crítica y ven necesario un cambio estratégico de ministros. El gabinete de gobierno debe de poner los cargos a su disposición, porque aquí no es el presidente el que está reprobado, es el gobierno, porque no hay un tan solo funcionario del gabinete que tenga una valoración que alcance siquiera el 50 entre los elementos positivos y negativos. No hay uno, y eso nunca se había dado en la historia del país. Lo conciliador destaca como punto a favor, sin embargo no es suficiente, y demandan pasar de las palabras a los hechos, pues la situación es apremiante. El presidente se le ve en su discurso las buenas intenciones, pero su equipo de gobierno obviamente no está caminando con el pensar y sentir del presidente. El discurso del presidente, muy bonito, pero cuando tú lo trasladas a la realidad de nuestro país, no se ve.
El partido en el gobierno es de la idea que la oposición no está jugando el papel constructivo que la nación necesita. Ernesto, de acuerdo con el Ejecutivo, muchos de los problemas estructurales requieren medidas a largo plazo y tomando en cuenta que todavía le restan 4 años de gestión, piden trabajar en conjunto para lograr los objetivos. Con esto regreso al estudio para el análisis de tu invitado. Adelante. ¿Qué lectura ustedes, digamos, recogen de estas posturas en las cuales se dan en el marco del primer año de gobierno? Él dice que trabajará incansablemente por lograr los acuerdos de nación que nos permitan resolver los principales problemas del país. Este es un aspecto fundamental en lo que se refiere a una concepción para gobernar y que ha sido bastante criticado por la oposición. Yo he oído decir a algunos miembros prominentes de la oposición, sobre todo el presidente del COENA, Jorge Velado. Don Jorge Velado, ¿cuál diálogo? Dijo. Nos llaman a casa presidencial, el presidente nos llama a casa presidencial para solicitarnos que aprobemos esto, que aprobemos préstamos, etcétera. Yo creo que eso, estoy seguro, y yo soy testigo, por supuesto, porque he estado participando de ese proceso permanentemente, eso no es cierto. Hay diálogo, pero no hay concreción, decía, por cierto, don Jorge Velado. No, es que... Es decir, no se concreta. A mí no me sorprende, no nos debe extrañar, porque ciertamente pueden no estar de acuerdo con algunos aspectos. ¿Qué aspectos se han dialogado y se han concretizado? Por ejemplo, para desglosar mejor... Es que mira... Y despejar todas esas dudas. Pongámonos de acuerdo. El que no se esté de acuerdo con algunos aspectos en lo que se refiere al proceso que estamos impulsando, no quiere decir que no haya diálogo. La oposición, y particularmente el Partido Arena, cuestiona es no haberse, de alguna manera, no haberle dado el lugar que le correspondía para tener, por ejemplo, la presidencia de la Asamblea Legislativa. Algo que obviamente tú me dirás, bueno, pero ese es otro escenario en el que el gobierno tiene, pero es el partido de gobierno el que está desde luego gobernando. Entonces, a partir de ahí entiendo que comienza toda esa ebullición de calificaciones negativas que obviamente una oposición hace en un entorno como el que tenemos. Pero la pregunta es, si no es eso, ¿cuáles son otros aspectos concretos resultado de ese diálogo que ha iniciado el gobierno? El partido no es el gobierno y el gobierno no es el partido. Nosotros tenemos una correlación fundamental basada en el partido, FMLN, pero el partido no es el gobierno, ni el gobierno es el partido, porque entonces estaríamos limitándonos ambos. El partido tiene su propia forma de negociación, tiene su camino, por supuesto, es una gran correlación. La comunicación es importante para todo gobierno. Ningún no hay gobierno duda. puede cerrarse a comunicar. No hay duda. Nosotros, y hay que entender qué estamos hablando cuando estamos hablando de comunicación, porque algunos cuando estamos hablando de comunicación o cuando hablan de comunicación entienden solo la publicidad, y es correcto, la publicidad es importante. Comunica. Bueno, comunica. Por eso a veces pero nos dicen... están los funcionarios, están los ministros, por está eso el mismo presidente, incluso en este mismo agrego otro valor de crítica que tiene que ver con el acto presencial del presidente, mediáticamente hablando. Mucho se dice de que tenemos a un presidente muy ausente, digamos, de ese papel o ese rol de liderazgo que debe de tener, ¿no? La población, tiene derecho a saber qué está pensando, qué está haciendo el presidente. Sí, eso yo lo... sí, pero fíjate, esas son críticas que se hacen que a mí me parecen bastante, no solo injustas, sino que también no se corresponden con la realidad. Hay estilos. Hay estilos. El presidente tiene un estilo, el presidente sí comunica.
El presidente no publicita. ¿O será que estuvimos mal acostumbrados con los dos presidentes anteriores, que eran demasiados mediáticos, expuestos? Lo que pasa es que hay que ver. Y tenemos a un presidente menos expuesto a esa... No estoy diciendo eso, pero el presidente, por ejemplo, está con las comunidades y se comunica permanentemente con las comunidades. Nos hacen críticas durísimas y nos reunimos permanentemente y nos dicen críticas, nos hacen críticas duras. Por lo tanto, nosotros a eso no le estamos huyendo de ninguna manera. Y te insisto, yo he oído, perdón que lo repita, que ¿cuál diálogo? Dicen. Ahí están, si ahí están esos mecanismos, nadie los puede negar. Tenés mediáticamente una oposición y otros sectores cuestionando de que no se ha hecho mucho en esas áreas. A la hora de discutir el país y a la hora de discutir, por supuesto, aspectos fundamentales como el tema de la seguridad. Gracias a las políticas sociales, dijo el presidente, El Salvador se ubica ahora como el segundo país con menor desigualdad en América Latina. Este logro ha sido reconocido por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. La pobreza continúa disminuyendo. Logramos reducir una reducción del 24.9% en el 2009 al 20% en el 2014, mientras la pobreza extrema bajó del 10.5% al 6.2% en ese mismo periodo. Fíjate, aquí cuando hablamos de seguridad, jamás nadie toca puntos tan fundamentales, que son los fundamentales como este. Comisionado para la seguridad, ¿cuál es su función? Ya hay un ministro de seguridad, hay un ministro de la defensa y un director de la PNC. Esa es una buena pregunta. Yo no vengo a sustituir al ministro de Justicia y Seguridad. Él sigue siendo, por supuesto, el ministro. El presidente me nombra como comisionado comisionado presidencial para la seguridad, para buscar establecer coordinaciones y articulaciones a nivel interno del gobierno con sectores de la sociedad, por ejemplo, empresa privada, organizaciones no gubernamentales, etcétera. El auge delincuencial impera y preocupa muchísimo. Claro. ¿Tú responsabilizas esto a una respuesta por la acción fuerte que el gobierno está haciendo en este giro que dio últimamente? Por supuesto que en gran parte es producto tiene que ver de con eso. 36 muertos solo el día lunes. Es producto ¿Es una acción de eso. provocativa para el gobierno de confrontar? ¿Qué piensas tú de esos supuestos comunicados, supuestos videos donde estos grupos insisten en la necesidad de que saquen a los cabecillas de las cárceles de mayor rigurosidad y que se establezca un diálogo con ellos? ¿Qué piensas tú o cómo lo asimila el gobierno? Nosotros los evaluamos ¿y son ciertos o en todos sus aspectos? ¿O son montajes? Yo no puedo decir exactamente los detalles sobre las evaluaciones que se hacen sobre este tipo de mensajes, porque son un ámbito que inteligencia tiene que trabajar. Por supuesto que responden a la necesidad de una presión al gobierno para garantizarse determinadas solicitudes que se hacen. Y nosotros, yo te insisto, ya el presidente lo ha dicho, no lo digo yo, lo dice el presidente de la República. Estamos actuando y vamos a seguir actuando en el marco de la ley. Solo para cerrar este ciclo del tema de la seguridad, no sé si es demasiado, Hato, digamos, aventurado casarse con una fecha para ver, digamos, para llegar a tener un país seguro y en paz. No, yo no me caso con fechas, ni me caso con porcentajes, sino con compromisos. El compromiso nuestro es que cada vez que damos un paso, no volvamos, sea un paso irreversible. Lleva 4 años por delante este gobierno, digamos, para poder de alguna manera fijar una programación que le permita, digamos, medir los alcances de las acciones que se están haciendo, específicamente en esta materia. Por eso yo no sé si es de alguna manera atrevido decir, bueno, ¿en cuánto tiempo el gobierno
esperan resolver el problema de la inseguridad en el país? De lo que estoy claro yo es que esta batalla la vamos ganando y la vamos a ganar. No se pueden utilizar nada más un tipo de indicadores. Hay que evaluar varios indicadores, porque este es un tema que hay que verlo de manera integral. ¿En algún momento se ha considerado de que se pueden hacer cambios dentro de la estructura del gabinete de gobierno? Hasta ahora no he oído al presidente una decisión que vaya en esa vía, pero no lo sé, porque el presidente, como te digo, es la única persona que toma las decisiones para hacer los cambios en su gabinete. Hasta ahora, insisto, yo no le he oído ninguna expresión en esa vía, pero no lo sé. Por lo tanto, ¿A tu juicio deben de haber cambios? No, eso, como te digo, el presidente es el que define eso. Yo no... nosotros lo que damos son opiniones y el presidente toma su decisión. Así es que yo no quiero aventurarme, por supuesto, ni especular sobre ese asunto. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.